una jornada marcada por la atención mediática, Ozgeyaus sorprendió al realizar una declaración que ya está generando repercusión internacional. Su mensaje, emitido con firmeza y sin titubeos, dejó claro que había llegado el momento de poner límites. El público reaccionó de inmediato ante el tono contundente de sus palabras. Los presentadores no tardaron en destacar que no se trataba de una declaración común. La frase "ya basta, que todo el mundo lo sepa" resonó en todas las plataformas digitales. La noticia ocupó los titulares principales en cuestión de minutos. Narrado combinaba ciencia de acuerdo a la exploración. Tapale o ampliación, cuestión de minutos. La presentadora principal del informativo subrayó que la energía con la que Ozgeyaus habló fue inusual para su estilo habitual. Señaló que, aunque la actriz suele mantener una postura reservada, en esta ocasión decidió romper el silencio por completo. El estudio reaccionó inmediatamente, analizando la fuerza del mensaje. Las imágenes mostraron su determinación mientras pronunciaba cada palabra. El impacto emocional fue evidente tanto para el público como para el panel. La declaración marcó un antes y un después en la cobertura del incidente. Mientras las cámaras captaban cada segundo de su mensaje, los comentaristas destacaban la importancia del momento. Niukimo atisteudas zikalios, il palne aprestondo en partalacel, tamno se ciento nobstu, esisito y sipana atseu con unos tarteses. Esto no implicancia, carpecartesia. Señalaron que era la primera vez que Ozgeyaus se expresaba de manera tan directa sobre lo ocurrido. La transmisión en vivo alcanzó niveles de audiencia inesperados. Millones de espectadores siguieron cada frase sin apartar la mirada. La tensión en el ambiente se reflejaba en el tono del presentador. La noticia se convirtió rápidamente en tendencia global. El equipo del programa explicó que habían intentado obtener declaraciones anteriormente, pero nunca con este nivel de contundencia. También enfatizaron que la actriz parecía haber llegado a su límite. Su voz sonaba firme, sin rastro de duda o vacilación. Este cambio llamó enormemente la atención del público. La audiencia percibió que algo había cambiado de manera definitiva. La imagen de seguridad que transmitió fue uno de los aspectos más analizados. A medida que avanzaba la transmisión, la reacción en redes sociales se volvía más intensa. Usuarios de diferentes países compartían fragmentos del video. Los comentarios coincidían en que la actriz había hablado como nunca antes. El público afirmó que era evidente que estaba cansada de las especulaciones. Los medios retomaron las imágenes, repitiéndolas en distintos análisis. Cada frase era examinada palabra por palabra. El debate se encendió en todas las plataformas. Y los expertos televisivos señalaron que el momento fue uno de los más impactantes de su carrera mediática. Destacaron su claridad al transmitir lo que quería expresar. También subrayaron que su determinación dejaba ver que esta vez no habría marcha atrás. Los espectadores describieron la escena como una explosión emocional controlada. La fuerza del mensaje permitió que llegara a todos los rincones de la audiencia. De inmediato, se convirtió en uno de los temas más discutidos del día. Durante la retransmisión, los presentadores recordaron que las tensiones alrededor del incidente llevaban semanas acumulándose. Señalaron que la actriz había evitado pronunciarse para no aumentar la controversia. Sin embargo, el comentario de hoy cambió por completo ese escenario. La firmeza con la que habló sorprendió incluso a quienes la conocen bien. Los analistas aseguraron que la declaración dejaba clara su postura. La conversación respecto a sus palabras se extendió con rapidez. En el estudio, los especialistas se centraron en la frase que más impacto generó: "Ya basta". Señalaron que su manera de pronunciarla reflejaba frustración acumulada.
indicaron que este tipo de declaraciones no suelen darse sin un motivo fuerte detrás. La audiencia siguió con atención cada valoración del panel. La expectación aumentaba a medida que se repetían las imágenes. Era evidente que el mensaje había calado profundamente. Los comentaristas coincidieron en su relevancia. La mención implícita a Gökberg de Mircea también generó reacciones amplias. Aunque Hoz-Hejauz no lo nombró directamente, el público interpretó sus palabras como una referencia clara. Los medios observaron cómo las redes estallaron con teorías. El presentador insistió en que la situación debía analizarse con cautela, pero la audiencia ya discutía el papel de Gökberg en lo ocurrido. Las cámaras mostraron la atención intensa del público ante cada dato. El interés siguió creciendo minuto a minuto. Inayas, esqueawas se decime al comparnada sonería, y todos los sawajes, amtaron con cursos. Algunos comentaristas afirmaron que la declaración era una respuesta directa a los rumores recientes. Explicaron que la actriz quizá decidió poner un freno a la avalancha de especulaciones. La imagen de Hoz-Hejauz, mirando directamente a la cámara, fue destacada como un gesto crucial. Los espectadores señalaron que parecía decidida a recuperar el control de la narrativa. El impacto fue tan grande que varios programas interrumpieron sus transmisiones para cubrir la noticia. La escena se convirtió en un fenómeno mediático instantáneo. Las reacciones continuaron multiplicándose a medida que avanzaba la tarde. La frase, "que todo el mundo lo sepa", se volvió un lema repetido por miles de personas. Fue interpretada como una señal de hartazgo, pero también como un llamado a la claridad. Los presentadores añadieron que la actriz parecía estar enviando un mensaje definitivo. El público valoró la honestidad y la transparencia del momento. La noticia siguió dominando la conversación en todas las plataformas. El impacto no disminuyó en ningún momento. Inomgängnados alla krasalöjäsen pura tresärton ekerasion osarasona persiona follas que no declaraserdol. Que capalón a mis travesados ni piano es circular. En un segmento especial, los analistas revisaron la evolución emocional de la actriz durante las últimas semanas. Tonto de Lona Semanocrato explicaron que la presión mediática habría contribuido a esta explosión verbal. Señalaron que la declaración era un reflejo de esa carga acumulada. La audiencia expresó empatía al ver su determinación. Muchos aseguraron que la entendían completamente después de tantos días de silencio. La conexión emocional entre el público y la actriz se fortaleció notablemente. Con la noticia propagándose, los medios intensificaron la cobertura en ediciones especiales. La presentadora destacó que, independientemente del origen del conflicto, la declaración había sido histórica. Los comentaristas coincidieron en que pocas veces se había visto una reacción tan directa. El público observaba cada imagen repetida una y otra vez. El ambiente en el estudio reflejaba la magnitud del momento. La escena se consolidó como una de las más reproducidas del día. A medida que se desarrollaba la cobertura, aumentaba la especulación sobre la posible respuesta de Gökberg de Mircea. Los analistas afirmaron que ahora todas las miradas se dirigían a él. Señalaron que cualquier declaración que hiciera tendría un enorme peso mediático. La audiencia se mantuvo en alerta máxima, esperando un posible comentario. La tensión creció mientras el presentador analizaba los posibles escenarios. La historia quedó abierta a nuevas interpretaciones. En los minutos finales de la emisión, el presentador recapituló la fuerza del mensaje de Hoz-Hejauz. Recordó que pocas declaraciones habían generado un impacto tan rápido. Aseguró que lo ocurrido hoy sería recordado como un punto de inflexión. La audiencia seguía reaccionando en tiempo real. El estudio confirmó que se prepararían nuevos segmentos para continuar el análisis. La cobertura se mantuvo con la máxima intensidad. Finalmente, la emisión concluyó invitando al público a mantenerse atento a cualquier novedad.
Los presentadores señalaron que la historia estaba lejos de finalizar. Afirmaron que la declaración de Oh Jae-yaos marcaría el desarrollo de los próximos días. Destacaron que el interés del público seguía creciendo a cada minuto. El cierre dejó claro que esta noticia seguirá dominando la conversación mediática. La frase, "ya basta", quedó resonando como un símbolo de la jornada,